Bienvenidos de nuevo a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y sobre todo analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, mirando al futuro de Volodymyr Zelensky. Hablando hace escasos minutos en Associated Press, dice que el final de la guerra está todavía muy lejos. Todo esto tras la tensión brutal que se vivió el pasado viernes en la oficina Oval, mirando también a la respuesta por parte de Rusia, que dice que Zelensky muestra una vez más que no está preparado para la paz, mientras que Europa se rearma este fin de semana, cumbre de líderes europeos en Londres, con von der Leyen, con Macron, con Starmer, también con Pedro Sánchez, hablando de invertir mucho más en defensa y también de apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario. Se habla ya de poner botas en el terreno. Vamos a analizar estas cuestiones, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Y hoy contamos con Raúl Carrasco, analista de política internacional. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl, buenas tardes. Tenemos también a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal? Muy buenas, Enrique. Pues mucho gusto, como siempre, otro lunes estar aquí con vosotros. Igualmente, un placer tenerte por aquí. Presentamos también a Adrián Celaya, presidente de EK Group. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y con mis compañeros. Igualmente, un placer teneros a los tres por aquí en un día, bueno, pues de mucha tensión, de mucha incertidumbre, el foco puesto en eso de las 7:30 en España, esperando a la declaración de Donald Trump. Todo esto, bueno, pues después de la bronca que vivimos en la oficina Oval, un hecho histórico sin precedentes, y también la información hoy de New York Times que habla de que Donald Trump está sopesando cortar, suspender toda la ayuda militar a Ucrania. Sería el principal golpe, la principal consecuencia de lo que vivimos el pasado viernes. Adrián, ¿qué te parece este movimiento? ¿Crees que Donald Trump puede optar por esta vía? Se habla de que asesores de la Casa Blanca, de Donald Trump, dicen que la relación con Zelensky está rota completamente. Bueno, yo creo que por esa vía, en cierta medida, tiene que apuntar para tener una credibilidad real frente a su interlocutor en las negociaciones, que es Rusia, ¿no? Ya Ryabkov y otros dirigentes rusos han apuntado que, bueno, que está muy bien lo que se está haciendo, el clima que se está creando, la confianza que se está creando entre las partes, pero que faltan hechos. Claro, y los hechos, evidentemente, en este momento, desde la perspectiva de Estados Unidos, están ligados con que está sosteniendo lo fundamental del esfuerzo bélico de Ucrania, ¿no? Todavía esto está siendo así, ¿no? Entonces, claro, en la lógica de esa confianza que se está creando en la negociación es que, bueno, Estados Unidos dejara, en alguna medida por lo menos, redujera esa ayuda militar a Ucrania, ¿no? Bueno, esto, por un lado, ese enfrentamiento, esa ruptura tan radical, al menos desde el punto de vista de imagen, con Zelensky o con el gobierno de Ucrania, parece que es un paso o un contexto adecuado para que Estados Unidos empiece a tomar este tipo de medidas que pueden ser más o menos llamativas. Estamos hablando de ayuda económica, estamos hablando de suministro de material bélico, estamos hablando de misiles, estamos hablando de inteligencia, que es fundamental para muchas operaciones militares, y estamos hablando de conexiones satelitales, ¿no? Algunas de estas ayudas pueden desconectarse con muy poco eco público, pero con un impacto real importante en el frente de batalla, ¿no? Entonces, tenemos ese contexto, por un lado, de esa ruptura de imagen con Zelensky. Parece que es el contexto adecuado para que se empiecen a tomar este tipo de medidas, pero claro, luego tenemos el atrincheramiento europeo, digamos, ¿no? Que frente a cómo está evolucionando el resto del mundo, pues, ahora ya Estados Unidos, Rusia, China, India, los países emergentes en general están avanzando en una clara dirección. Europa está posicionándose, atrincherándose claramente todavía en la dirección contraria. Vamos a ver si esto se mantiene y si esas amenazas de Europa progresan, porque claro, lo que están intentando es precisamente evitar ese desplazamiento de Estados Unidos, de alguna forma boicotear el proceso negociador, asegurar que la guerra continúa. Hay fuerzas en distintas direcciones. Bueno, evidente, las personas que suelen reunirse en este tipo de actos, pues tenemos ya un desplazamiento claro, por ejemplo, de Mark Rutte, el representante de la OTAN, que ya se va adecuando a las nuevas circunstancias de una OTAN
controlado por un Estados Unidos que ya ha cambiado de posición. Tenemos una posición intermedia, pero todavía muy discreta por parte de Meloni, y tenemos un desplazamiento interesante de Polonia, que también era uno de los países más belicistas, pero que muy probablemente, como consecuencia de estas influencias de Estados Unidos, ha estado siendo presionado para que también vaya suavizando su posición. Entonces tenemos la posición más radical, protagonizada fundamentalmente todavía por Francia y Reino Unido. Vamos a ver qué sucede con Alemania, con el nuevo jefe de gobierno, porque en principio hay una expectativa de radicalización, es decir, de que Alemania de alguna forma se sitúe a la par que Reino Unido y Francia en ese, digamos, triunvirato belicista dentro de Europa. Pero, por otro lado, se están escuchando también movimientos por parte sobre todo de sectores empresariales en Alemania, que están apuntando a que se han iniciado negociaciones entre estos sectores empresariales alemanes, Estado y representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia, para analizar una posible operación o un posible proyecto de reconstitución y de reconstrucción del Nord Stream, digamos, saboteado, bombardeado, ¿no? Claro, si esto sigue adelante, ya nos estaría indicando claramente que el gobierno alemán va a tener que tener muy en cuenta que su sociedad puede estar moviéndose en una dirección muy distinta a la que en principio quizás a Merz le gustaría, y que igual no le va a ser tan fácil asumir esa posición belicista de Francia y de Reino Unido. Una posición que, por cierto, tiene que generar actuaciones concretas ya a corto plazo, o al menos en la misma cadencia en la que Estados Unidos pueda tener esa tentación lógica de ir reduciendo la colaboración con la colaboración militar con Ucrania. Y esto significa que ese desplazamiento de tropas con el que están amenazando de Francia o del Reino Unido, las aportaciones económicas que también están prometiendo, todo esto, si realmente quieren mantener ese impulso de enfrentamiento, al final es con todo el resto del mundo, pero en este momento con Rusia y con Estados Unidos, pues va a tener que ser probablemente muy rápido, ¿no?, en la medida en que Estados Unidos, ya digo, vaya haciendo efectivo esa reducción de las ayudas al ejército de Ucrania, de las cuales depende el esfuerzo bélico de un ejército ucraniano que, si no, puede estar al borde del colapso en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues hoy podemos salir de dudas, como digo, con esta conferencia de prensa, eso de las 7:30, reunión con Marco Rubio y con Pete Hegseth para estudiar si se corta o se suspende totalmente la ayuda militar a Ucrania. Enrique, quiero saber qué opinas de esto y también, bueno, pues del choque que vivimos la semana pasada, el viernes pasado, en la oficina Oval, con un Zelensky que no recula, no pide perdón a Donald Trump, con rejón incluso por parte de Mark Rutte, ¿no?, que le decía este fin de semana a Zelensky que se tiene que buscar la vida para restablecer las relaciones con Estados Unidos. ¿Crees que el divorcio es total? Sí, absolutamente es total, porque es que lo hemos visto desde el primer momento con Donald Trump. A él lo que le importa es que su cuaderno de gastos e ingresos dé a favor de muchos ingresos y se quiten todos los gastos. Lo único que está haciendo Zelensky con esta actitud es ponérselo todavía más fácil para que Donald Trump se gire hacia su auditorio, hacia los estadounidenses, y digan, encima les hemos estado dando dinero y miren cómo se comportan, desagradecidos, e encima nos vienen a insultar, con ese insulto que, por cierto, le espetó en ucraniano o en ruso, según como se quiera ver, Zelensky a J.D. Vance, al vicepresidente de Estados Unidos, en el propio despacho Oval. Y esto se suma a otra serie de cosas que no hay que olvidar, que en su momento esa lista negra de asesinatos llamada Mirotvorets también metió al mismo Donald Trump en esa lista. Lo quitó rápidamente, pero lo puso. Es decir, que se suma una larga lista de agravios por parte de Zelensky en particular y cosas de ese estado político en Ucrania.
contra Donald Trump y su entorno, con lo cual pues no tiene muchos alicientes para sostenerlo, no tiene ni alicientes políticos, ni económicos, ni de ningún tipo, sino todo lo contrario, tiene todos los visos para decir, bueno, esto lo dejamos caer, nos dedicamos a hacer una especie de mundo cuadripolar, donde esté Estados Unidos, Rusia, China, India, y nos dediquemos a hacer negocios entre nosotros, y de esa ecuación que podría haber 5, podría haber los Estados Unidos de Europa, entre comillas, la Unión Europea podría ser el quinto de esos polos, pero evidentemente de esa ecuación se baja. Para Estados Unidos, pues un problema menos, y hay que arreglar el nuevo mundo desde el punto de vista del trumpismo en ese eje, en ese orden de las grandes potencias. Rusia, China, India, Estados Unidos, y donde ahí Donald Trump ve que hay que negociar con las grandes potencias, hay que dedicarse a ese mundo de gigantes, una multipolaridad vista desde Estados Unidos en ese sentido de tenemos una posición fuerte, queremos mantener nuestra hegemonía en lo posible, reforzarla, y para eso hay que quitarse de lastres, hay que generar ventajas a partir de las fortalezas que se tienen y hay que quitar simplemente aquello que nos suma. Si lo de Ucrania no le suma, pues fuera. Si le suma más unos negocios con Rusia, unos contactos con Rusia, y que también está la cuestión del Ártico sobre la mesa, pues adelante desde Estados Unidos con Rusia y punto. Es Donald Trump y su administración, que de hecho no forman parte de ese partido único de globalistas republicanos o demócratas. Él va por otro lado, en un sentido más conservador, pero no hay que confundir con los neoconservadores, sino más bien con el sector de los paleoconservadores, y buscar a partir de ahí un Estados Unidos, ojo, un Estados Unidos que no va a ser antihegemónico, sino distinto en su hegemonía, que va a dejar de tantas intervenciones al exterior, de intentar hacer como una especie de Estados Unidos como Estado mundial para un gobierno mundial, sino Estados Unidos por y para sí mismo, en ese sentido de orden de las grandes potencias, y centrarse en ver cómo trata con Rusia, cómo trata con India. De ahí todos los movimientos, no solo con Putin, sino también con Narendra Modi. Ojo, que ha sido de las cuestiones fundamentales en el mes de febrero. También, ¿por qué en Riad esas reuniones con la delegación rusa? Porque evidentemente Riad es el centro de los petrodólares, desde el año 74 hasta ahora. Es decir, es el centro petrolífero de ese gran recurso energético por excelencia en el mundo, y además un punto entre medias entre Rusia e India. Una forma de que Estados Unidos busque reincorporarse como una gran potencia al mundo, pero en sentido de aquí nosotros y para nosotros. Nada de nosotros a regalar dinero, a soltar dinero en políticas que nos meten en guerras internas, que nos hacen llenar de números rojos el cuaderno de gastos, y que al final, también como dijo, y con esto termino, como dijo Musk y compañía, el tecnoariete oligarca de Trump, aquí hay que quitar todo lo que sea antiamericanismo, y eso hay mucha parte de ese trumpismo que lo secunda, que dice, oigan, o sea, no solo hemos estado financiando guerras eternas que han manchado la imagen de Estados Unidos, sino que hemos estado financiando organizaciones que además de atacar a otros también nos atacaban a nosotros mismos. Pero estamos tontos, ¿o qué pasa? Fuera con todo esto y vamos a crear un nuevo Estados Unidos que, una vez más digo, no es que sea antihegemónico, es que buscan mantener su hegemonía, pero de otra manera. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos y de Donald Trump en Estados Unidos, desde luego la alerta es total. La propia Tulsi Gabbard, la directora de la Inteligencia Nacional, decía, bueno, pues que una de las conclusiones que están extrayendo es que Zelensky quiere continuar con la lucha hasta el final, que le da igual si nos lleva a una tercera guerra mundial o a una guerra nuclear. Es un mensaje que se ha escuchado mucho en Rusia, pero que ahora escuchamos en Estados Unidos. Raúl, de ahí la sorpresa. ¿Qué movimiento esperas por parte de Donald Trump? ¿Cortar la ayuda? ¿Reunirse con Vladimir Putin? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta al próximo golpe de Estados Unidos? Bueno, yo creo que para empezar hay que dejar claro un par de cosas. La estrategia que adoptó Donald Trump en la reunión que tuvo con Zelensky en el despacho Oval no solamente es que haya sido coherente con lo que estuvo proponiendo durante toda la campaña electoral, porque realmente el mensaje de cortar la asistencia a Ucrania fue constante a lo largo de todo el año de campaña electoral, sino que también ha resultado ser realmente eficaz. ¿Por qué? Porque lo que ha estado buscando Donald Trump ha sido, con la amenaza de cortar la asistencia militar, sobre todo, que es el grueso de la asistencia que ha estado prestando Estados Unidos hasta el momento,
reduciendo o incluso eliminando el envío de misiles Javelin, los HIMARS, etcétera. Realmente, y esto hablando en plata, Zelensky sabe que lo tiene crudo si no recibe esa ayuda, porque simplemente Europa no puede, en el momento actual, dar un apoyo inmediato del mismo calibre. Sí que ha estado hasta el momento pudiendo dar asistencia, sobre todo financiera, y además una asistencia financiera considerable, pero es cierto que la industria militar actual de los países europeos no es para nada ni eficaz ni productiva como puede ser la americana. No tenemos un Lockheed Martin aquí en Europa. Es cierto que la Unión Europea ha estado promoviendo algunos programas de compras conjuntas de armas, sobre todo para poder apoyar a Ucrania, pero igualmente sabemos cómo funciona la burocracia europea y sobre todo la política europea, las dinámicas de poder no van a llegar al puerto deseable que querría Bruselas y sobre todo los Estados miembros que desean seguir apoyando en este caso a Ucrania, como puede ser, por ejemplo, España o Reino Unido, con los recientes anuncios del envío de asistencia financiera, o, bueno, Reino Unido en este caso también con la noticia del envío de ciertos misiles, ¿no? Entonces, sabiendo que este es el panorama al que se enfrenta ahora mismo Zelensky, que es un panorama que ha creado, en este caso Donald Trump, con un objetivo en mente, que es el de conseguir un acuerdo por el cual Estados Unidos pueda explotar los minerales de Ucrania, ¿no? Unos minerales valorados en 500.000 millones de dólares. Creo que la estrategia de Donald Trump aquí ha sido realmente eficaz y ya hemos visto precisamente el efecto que tuvo este tipo de amenaza, ¿no? Que fue ayer realmente cuando Zelensky se abrió a la opción de efectivamente firmar ese acuerdo de explotación de minerales, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se reunirá con Zelensky, a pesar de que haya sido una reunión realmente tensa, y con Putin, desde luego, porque al final el objetivo último de la Casa Blanca, ahora mismo, de la administración Trump, es alcanzar esa paz entre Putin y Zelensky, o bueno, Ucrania y Rusia. Bueno, pues pendientes de esta paz entre Ucrania y Rusia, vamos a mirar también a últimas horas en este sentido. Les contábamos hace escasos minutos precisamente la posición del presidente de Ucrania, un Volodymyr Zelensky que en sus últimas declaraciones, ya en ucraniano por cierto, ya prefiere no hablar en inglés con los medios, dice literalmente que estamos muy lejos. Dice, la paz en Ucrania, poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia aún está muy lejos, dice literalmente. Creo que nuestra relación con Estados Unidos continuará porque es más que una relación ocasional. Creo que Ucrania tiene una asociación lo suficientemente fuerte con Estados Unidos de América para mantener el flujo de ayuda. Son sus últimas declaraciones antes de partir de Londres. Dice, asegura que el final de la guerra en Ucrania todavía está muy lejos. Adrián, te quiero preguntar por esto, más allá de lo que vivimos el pasado viernes. Zelensky ha venido haciendo declaraciones en las últimas horas, también en esta conferencia de líderes europeos, que luego quiero que comentemos en Londres, pero también empezamos a ver bueno, los nombres, un baile de nombres sobre quién le puede sustituir. Se hablaba de Valery Zaluzhny, de Vitaly Klitschko, también del presidente de la Rada Suprema. ¿En qué momento está Zelensky, Adrián, y sobre todo ¿qué crees que puede pasar? Porque él dice que el final de la guerra está muy lejos, pero en Estados Unidos asesores de Trump piensan que la guerra estaría más cerca de solucionarse si se quitan del medio a Zelensky. Sí, bueno, todo parece indicar que esto es así, pero claro, depende, cuando se quita a alguien del medio hay que tener mucho cuidado de que el que se pone en lugar de él no sea peor, ¿no? Esto como muchas veces sucede, ¿no? Entonces, claro, de cambiar a Zelensky tiene que ser un cambio muy bien pensado y teniendo muy claro cuáles son las coordenadas que van a llevar a que se designe a una u otra persona. Porque hay tendencias muy distintas dentro de Ucrania y dentro de los círculos de poder, tendencias que son variables, que están variando su posición a medida que el conflicto avanza. Pero claro, tenemos tendencias, digamos, ultras cercanas a estos grupos neonazis que van a ser partidarios probablemente de resistir hasta el fin como sea,
pero tenemos otras tendencias, bueno, las tendencias, digamos, prorrusas están fuera de la ley y no sabemos, en caso de un periodo electoral, en qué medidas tendrían capacidad de recomponerse políticamente o no. Pero bueno, ahí habría tendencias efectivamente dispuestas a llegar fácilmente a un acuerdo con Rusia, otros que mantendrían una posición similar a la que ha venido manteniendo Zelensky. Pero, claro, sí hay que decir que hay algunas cosas muy poco comprensibles en esa posición de Zelensky, ¿no? Por de pronto, en la posición de decir no a un alto el fuego, ¿no? Y esto es algo realmente llamativo, ¿no? Porque una cosa es que, bueno, se piense que cerrar el conflicto en unas determinadas circunstancias puede ser o no favorable, pero es que un alto el fuego en este momento a quien perjudica realmente es a Rusia y a quien beneficia realmente es a Ucrania, ¿no? Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, ahora ya solo tiene que rentabilizarla, y en una situación en la que hay un debilitamiento drástico del ejército ucraniano, un fortalecimiento constante del ejército ruso, detener el conflicto en el punto de batalla con un alto el fuego, ¿a quién beneficia? Pues al que está perdiendo, al que está cerca del colapso, que tiene por lo menos unas posibilidades de recuperar, de retomar fuerzas o de evitar que la otra parte avance territorialmente, ¿no? Esto es lo más llamativo, porque en principio, desde un punto de vista estratégico militar, lo que le interesa a Rusia es, en principio, efectivamente, lo contrario, es lo que le interesa es avanzar, aprovechar el esfuerzo que ha realizado de desgaste durante estos 2 años para ahora empezar a rentabilizarlo y, como han empezado a hacer con estos avances territoriales, pues continuar con ese proceso de desgaste y de avance hacia adelante, porque cuanto más hayan avanzado en el momento en el que se cierra la negociación, evidentemente sus posiciones van a ser mucho más fuertes. Y entonces, por eso es realmente llamativo que Zelensky tome esas posiciones tan contrarias a un alto el fuego. Pero también es cierto que Zelensky nos tiene acostumbrados a adoptar posiciones extrañas que se entienden no desde el punto de vista de los intereses de Ucrania, se entienden de los puntos de vista de esos intereses, vamos a llamarles occidentales, de hacer daño a Rusia a toda costa, ¿no? Es como estas estrategias digamos, de entrar en esa dinámica de desgaste y de tal forma que no importa que mueran 1000 ucranianos si conseguimos matar a 100 rusos, ¿no? Es decir, algo que hemos visto en Avdiivka, hemos visto en Bakhmut, estamos viendo en Kursk, que o por razones de imagen o por razones de mero desgaste de Rusia, aunque sea un desgaste mucho menor que el de Ucrania, estamos dispuestos a sacrificar lo que sea en mano de obra, en soldados, en ciudadanos ucranianos. Es algo que no se entiende muy bien, son estrategias que no se entienden muy bien, ya digo, desde el punto de vista de los intereses de que alguien que realmente estuviera defendiendo a Ucrania y no, digamos, a esos grupos corporativos o a esos grupos occidentales que probablemente son los que están soportando a Zelensky. Y esto, la verdad es que encaja mucho más con lo que es la trayectoria personal del propio Zelensky, que no tenía ni una trayectoria política, ni una base ideológica, ni era nacionalista moderado ni radical. Era un actor que de pronto es de alguna forma utilizado por ciertos grupos oligárquicos de Ucrania para catapultarlo hacia la presidencia para defender sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, es muy posible que sea en este contexto una constante apariencia de radicalidad en la defensa de los intereses de Ucrania, cuando en la práctica lo que se está haciendo es realmente destruir los intereses de Ucrania y de los ciudadanos ucranianos a favor de estos intereses, vamos a decir, occidentales oligárquicos que parece que están detrás de él, ¿no? Yo mismo te quiero preguntar los planes de Volodymyr Zelensky, su futuro y también, bueno, pues estas declaraciones diciendo que el final de la guerra con Rusia todavía está muy, muy lejos. Sorprende, bueno, después de lo que vimos este viernes y también después de que por fin se esté hablando, ¿no? Parece que Zelensky pues echa un jarro de agua fría, dice que todavía está muy lejos. Bueno, solo hay que ver sus declaraciones, por ejemplo, en su propio Twitter de ayer mismo, después de esa cumbre en Londres.
esa cumbre con líderes europeos y demás, el tipo está pensando en que la Unión Europea, Reino Unido, Canadá le van a cubrir absolutamente. Los principales valedores son un Keir Starmer absolutamente socavado dentro de Reino Unido, deslegitimado, un Macron que sigue sin gobierno, sigue enredando en el interior de su política, un Justin Trudeau de Canadá que, bueno, dimitió, deja su puesto, que están en espera de elecciones y así sucesivamente. Un Mark Rutte que vino de ser fracaso político en Países Bajos y que ahora lo tienen ahí sonriendo y haciendo sus gesticulaciones típicas. Es un tipo que de verdad daría que pensar mucho, porque en todas las fotos sale absolutamente sonriente, como si, no sé, lo han cambiado por un bot o algo parecido. Solo sabe sonreír, pero además sonreír con una expresión tremenda, lo cual, pues bueno, el único que parece un poco compungido ahí es Zelensky, salvo en algunas fotografías que sale como muy de uy, qué bien, me están apoyando los países europeos. Bueno, no sé con qué lo van a apoyar más allá de con esas súper sonrisas, unas sonrisas de anuncio de dentistas, porque otra cosa no hay. La cuestión, Zelensky sigue pensando que la Unión Europea le va a dar todo, hablaba de la unidad de Europa, está en un nivel excepcionalmente alto como no se ha visto en mucho tiempo. Bueno, a ver, desde luego que el consumo de sustancias que hacen que la vida tenga otros colores, pues es normal, porque cualquiera que vea Europa sin propaganda, pues verá que lo de unida no es lo que está precisamente, sino al contrario, cada vez más desunida. Y en países como Alemania, hoy otro atentado. Un coche atropella a persona, vaya por Dios. Los Transformers están a la hora del día, han tomado el control de vehículos y atropellan gente, y un atentado más en Alemania. Ya van, ¿cuántos? 4 a lo largo de este año. Pues cosas que pasan. Un país con esos problemas internos y un presidente, un nuevo canciller, Merz, que quiere enviar tropas a Rusia. Hombre, esto es un error histórico que ya le deberían de enseñar. Oiga, las veces que Alemania ha enviado tropas a Rusia, mire usted cómo han salido, cómo han terminado, que esto lleva de largo tiempo sin ser buena idea. Los polacos son los primeros en bajarse de esto. Los franceses parece que no se acuerdan de cómo terminó la cosa hace 200 años, parece que quieren una más, y así sucesivamente. Y sobre todo, el foco de lo más importante es Estados Unidos siempre ha visto la guerra en Ucrania como sus intereses. Con la administración Biden su interés era montar la guerra para separar a Rusia de Europa y controlar estratégicamente la energía y las armas de Europa. Toda energía y todas armas de Europa que se las comprase a Estados Unidos. Donald Trump dice lo mismo, solo que sin ambajes. Y lo que también dice es que lo de Ucrania no nos interesa. No nos interesa en absoluto, no vamos a estar soltando miles y miles de millones de euros para nada. Y sobre todo para que luego digamos, oigan, esto fue un préstamo, devuélvanoslo, y que te diga la otra parte, no, pero ¿cómo que préstamo? Pero si esto fue un regalo, una subvención. Y eso, evidentemente, en Estados Unidos, al público trumpista, pues como que no le gusta esto. O sea, que hemos estado soltando cientos de millones de euros para no conseguir nada. O sea, si no se ha derribado a Rusia, ¿qué esperan? Que vamos a seguir gastando más millonada en seguir intentándolo, en perder dinero y tiempo por ahí, y luego arriesgarnos sobre todo a una escalada mayor, que es lo que en Estados Unidos sí que valoran. Dicen, hombre, es que esto es una potencia nuclear Rusia. Al fin y al cabo sabemos cómo puede terminar esto, y es lo que no queremos. O que llevemos a una situación en la que sean estadounidenses los que tengan que ser enviados a luchar contra Rusia. Es decir, hay más tropas estadounidenses que de cualquier otro contingente europeo ahora mismo desplegadas en Europa. Dicen, hombre, vamos a morir nosotros por algo que no nos da más que perjuicios. Que los europeos se muevan un poco. La visión estadounidense es que le compren armas a Europa, que sí, rearme europeo, claro que sí, pero que nos lo compren a nosotros, y la energía, que nos la compren a los de Estados Unidos. Y además, la jugada maestra de Estados Unidos ahora es: y ustedes van a seguir comprando más energía a Estados Unidos, y no se preocupen, que nosotros vamos a meter la olla entre Rusia y ustedes y la Unión Europea, y les vamos a decir que compren esa energía que les vamos a dar enlatadita y bien con un lacito bonito para que ustedes la compren. ¿Esto qué significa? Que la Unión Europea le va a comprar a Rusia a través de Estados Unidos. Estados Unidos se va a llevar otro de estos beneficios, y nada, tendremos pues otros mensajes como el de hoy de von der Leyen, diciendo que están ahí muy motivados y preparados para hacer una nueva política del coche europeo, que se quedará en nada.
Bueno, pues precisamente hablando de Estados Unidos, hablando en este caso de sus intereses, vamos a contarles un nuevo golpe a China. En los próximos minutos, eso de las 7:15, se espera conferencia de prensa, rueda de prensa de Donald Trump, donde va a anunciar una inversión por parte de una de las empresas más importantes en cuanto a tecnología de chips, en cuanto a inteligencia artificial. Nos va a contar los detalles nuestra compañera Alma Navarro. ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Pues esa empresa es Taiwan Semiconductor. Como dices, una de las líderes en tecnología en China, que podría anunciar esta tarde, lo podría hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una inversión de 100.000 millones de dólares para construir fábricas de chips en Estados Unidos. Concretamente, Taiwan Semiconductores tiene la intención de invertir, como decimos, 100.000 millones de dólares en plantas de fabricación de chips durante los próximos 4 años, según un plan que se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie hoy a partir de las 7 de la tarde, hora central europea. La inversión se utilizaría para construir instalaciones de fabricación de chips de última generación. Esta expansión haría avanzar un objetivo perseguido de forma duradera por Estados Unidos de intentar recuperar, liderar la industria nacional de semiconductores después de que la fabricación se haya trasladado en los últimos años a Asia en general y a China en particular. Hay que recordar, para poner en contexto, que TSMC es el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, que ya se instaló en Arizona en el año 2020 cuando anunció que construiría allí una fábrica de chips por 12.000 millones de dólares. Sus ambiciones se han disparado desde entonces, con más fábricas, y a esos intentos por expandirse en Estados Unidos se uniría esta inversión. Recordemos, según publica el diario Wall Street Journal, inversión que superaría los 100.000 millones de dólares en los próximos 4 años en Estados Unidos, un anuncio que podría llegar en las próximas horas por parte del presidente Trump. ¿Y cómo están reaccionando los mercados? Pues en principio con caídas para el sector semiconductores. Ahí ven en tiempo real, es verdad que se están moderando esas caídas. Tenemos a TSMC con pérdidas de medio punto porcentual en los $179,5. Tenemos abajo a Broadcom experimentando recortes más intensos, cercanos al 2%, del 1,8, y $195 para sus títulos. Y atención, porque quien está sufriendo mucho hoy es Nvidia. Vuelve a experimentar recortes intensos del 4%, se desangra la compañía por debajo de los $120 por título, 119,96. Así que en principio le está sentando mal al mercado, no tanto a TSMC, sino al resto, la llegada de esta compañía de Taiwan Semiconductores, o mejor dicho, su expansión en Estados Unidos. Sergio. Bueno, pues muy atentos al anuncio, eso de las 7:15, lo podrán seguir en programación especial, de nuevo aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias, Alma, por esta última hora. Nosotros seguimos mirando pues a Donald Trump, pero en este caso la tensión con Volodymyr Zelensky, que dice que el final de la guerra está muy lejos, mientras varios nombres se están poniendo encima de la mesa. Raúl, ¿cuánto puede aguantar Zelensky esta presión, por mucho que la apoye Europa? A ver, realmente Zelensky, es sorprendente la posición que está tomando, porque tal y como dijo Donald Trump, no tiene las cartas para jugar bien la partida ahora mismo. Pero por otro lado, igual no es tan sorprendente, porque es cierto que ahora mismo está sometido a una gran presión, tanto externa como interna, e incluso una presión personal. Externa, en tanto que efectivamente, como ya hemos hablado, se va a quedar sin la asistencia militar estadounidense crucial para poder resistir, en este caso, en la línea del frente de batalla frente a Rusia, ¿no? Pero también interna, en casa, está sufriendo presiones que igual no son tan evidentes, pero es que hay que pensar que efectivamente Zelensky puede pasar a ser recordado como aquel presidente que perdió, ¿no?, el 20% del territorio ucraniano. Y hay que recordar que en ese 20% del territorio ucraniano, ¿no?, en la zona del Donbass, sobre todo, no solamente hay hogares de cientos de miles de ucranianos a los que los ucranianos pues, no van a poder volver, en este caso, muy seguramente, sino que también hay negocios. Y no es que sean negocios cualquiera, sino que son negocios de la élite oligarca de Ucrania, ¿no?, especialmente los de Donetsk, que son de la industria metalúrgica y demás, que es seguramente la sección oligarca más prominente dentro de Ucrania. Y claro,
Una de las razones por las que Ucrania, o bueno, en este caso Zelensky, se había mantenido en el poder era por el apoyo que le estaba brindando hasta este momento los oligarcas ucranianos, que veían en el apoyo a Zelensky. De hecho, ya en el principio de la invasión de Rusia, los oligarcas empezaron a aportar de su propio bolsillo para los esfuerzos bélicos, ¿no? Porque veían en esta resistencia ucraniana la única vía para poder recuperar de alguna manera sus negocios en las zonas actualmente ocupadas, ¿no? Claro, si al final Zelensky no consigue recuperar estos territorios, se va a someter no solamente a una presión popular tremenda, más de la que ya puede estar teniendo ahora mismo, sino que también va a verse sometido a una presión por parte de la élite oligarca que no hay que olvidar que tiene un poder enorme en el país, ¿no? Sino que también hay otra presión que es más personal en este caso, y es efectivamente la pérdida de su propio poder, ¿no? La pérdida de la presidencia de Ucrania. Y aquí es cierto, los nombres que se han mencionado anteriormente están sonando, pero yo me aventuro en este caso a comentar dos nombres que igual Zelensky puede estar teniendo en mente ahora mismo para tener cierta continuidad en su poder, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Oleksandr Kamyshin, ¿no? Que era el que fue al principio de la invasión o de la guerra el ministro de Industrias Estratégicas, que realmente además es una figura realmente querida en Ucrania porque ayudó a la evacuación de cientos de miles de personas reparando las vías ferroviarias de manera muy rauda. Y también es una persona que ha mostrado pues, una gran capacidad a la hora de gestionar, por ejemplo, la empresa, bueno, hasta el momento en que llegó Smetanin, ¿no? La empresa nacional de producción de armas, Ukroboronprom, aumentando la producción de armas de manera estratosférica. Pero es cierto que es un perfil que igual genera también rechazo a la hora de poder llevar a cabo ciertas negociaciones o incluso una vez que ya se haya dado el acuerdo que pueda mantenerse una relación más de cordialidad, porque es cierto que es más de la línea dura o del círculo interno de Zelensky, ¿no? Sería muy continuista y de hecho a día de hoy es uno de los asesores principales de la oficina de la presidencia. Por otro lado, sí que es verdad que puede Zelensky apostar por otro perfil, que puede ser el actual ministro de Asuntos Exteriores, que es Andriy Sybiha, que es mucho más pragmático, es un funcionario de toda la vida que realmente podría a lo mejor calmar de cierta manera los ánimos o las aguas, ¿no? Después de que se llegue a ese acuerdo tan esperado. Bueno, pues a la espera de los nombres que puedan sustituir a Volodymyr Zelensky, os quiero preguntar también, bueno, pues por otra de las noticias de este fin de semana, esta cumbre de líderes europeos en Londres, este plan para poner las botas sobre el terreno, lo han dicho así literalmente. También luego hemos conocido que Francia y Reino Unido no han alcanzado un acuerdo sobre esta tregua de paz de un mes que querían proponer a Donald Trump. Von der Leyen, hablando de un rearme urgente, dicen, bueno, pues que es una tarea en una generación. Hablan, bueno, de una situación crítica para Europa. Adrián, ¿qué conclusiones extraes de esta cumbre de líderes europeos y sobre todo cómo de cerca estamos de una guerra directa? Porque parece que Estados Unidos se lava las manos, parece que Rusia también está intentando llegar a una especie de acuerdo, pero Europa está yendo hacia la guerra. Adrián, ¿esta cumbre del pasado domingo, de ayer mismo, lo confirma? Hombre, sintetizando, sí podríamos decir que Europa, que los países claves de Europa quieren ir hacia la guerra. Más que están yendo, yo diría, quieren ir hacia la guerra. Y esto lo están transmitiendo de distintas formas y a través de las gestiones que están haciendo, intentando involucrar a Estados Unidos, intentando involucrar a Turquía para ver si consiguen algo de fuerza militar que ellos no tienen para enfrentar a Rusia, intentando conseguir entre ellos un cierto consenso. Pero la sensación es que lo están teniendo cada vez más difícil. La verdad es que esa cumbre del Reino Unido, esa cumbre de Londres, más dio fundamentalmente la sensación de un fracaso. Da la sensación de que están dando estos líderes europeos, en cierta forma, palos de ciego, que no saben muy bien qué hacer y cómo hacerlo. La cumbre de Londres sí tuvo, bueno, una primera función que era transmitir, digamos, adhesión a Zelensky o protección, solidaridad con Zelensky ante su enfrentamiento con
con Donald Trump, transmitir que de alguna forma todos estamos de acuerdo en esa estrategia, en que hay que ser duros, hay que continuar con nuestra política, vamos a decir, belicista, pero claro, detrás hay una situación muy distinta, ¿no? Tenemos el desmarque lógico de la OTAN una vez que se desmarca Estados Unidos, y Rutte al final no es más que un funcionario de la OTAN que ha cambiado de posición de un día para otro en el momento en que se han iniciado las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Un cambio de posición un tanto vergonzante, pero que para él no ha supuesto ningún problema. Pasar de que tenemos que prepararnos para Europa, se tiene que preparar para la guerra, de ser la posición más belicista de Europa, a de un día para otro empezar a lanzar mensajes como que Europa tiene que dejar de protestar y empezar a hacer propuestas, ¿no? Dejar de quejarse y empezar a hacer propuestas. Es decir, se ha adecuado inmediatamente a que el nuevo jefe es Donald Trump al final. Y luego tenemos la posición de Meloni, que sabemos que está claramente distanciada de Francia y de Reino Unido. Ya he apuntado antes este sorprendente cambio de Polonia, este cambio o giro progresivo de Polonia, que frente a posiciones muy belicistas anteriores, pues parece estar desmarcándose, con lo cual parece claro que primero, entre Francia y Reino Unido, como habéis dicho, no parecen estar totalmente de acuerdo sobre qué hacer y cómo, y que por otro lado no tienen muy claro si habría más países que estarían dispuestos a apoyarles. Seguramente estos días van a reflexionar sobre si se van a atrever o no a dar el paso para dar la vuelta a su posicionamiento inmediatamente si deciden que no lo van a dar, evidentemente. Pero detrás de ellos, en realidad la decisión la están tomando círculos oligárquicos, que son los que realmente están presionando para evitar a toda costa esa victoria rusa en Ucrania, que se están viendo contra la pared por este cambio mundial hacia un mundo multipolar, piensan que están perdiendo el control del mundo y están empujando, digamos, a sus peones como Starmer o como Macron para que peleen a toda costa para hacer lo que sea necesario para evitar ese contexto. Pero parece que las cartas, igual que Trump le dijo a Zelensky que tú no tienes las cartas para jugar, pues las cartas que tienen el Reino Unido y Francia parece que cada vez son menores, y al contrario, en lugar de ir, digamos, acumulando fuerzas, las pocas que tenían se les van de alguna forma escapando. Da la sensación, vamos a ver qué pasa estos próximos días, aunque parecen transmitir constantemente que continúan en una posición claramente belicista, dispuestos a hacer lo que sea, dispuestos a entrar en guerra con Rusia, a provocar una guerra europea si es necesario, pero detrás de esto estamos viendo cómo los distintos elementos con los que están jugando, tanto ese escudo nuclear al que ha hecho referencia Francia, ese intento de pactar un acuerdo de garantías con Estados Unidos, esos intentos de involucrar a Turquía, todos esos flecos les están fallando, y dentro de la propia Europa pues están surgiendo elementos claves en sentido negativo, como es este desmarque lógico de la OTAN, pero de Meloni o de Polonia, ¿no? Bueno, pues pendientes de la OTAN y de la división en Europa, vamos a mirar nuevamente, brevemente, a los mercados. Les contábamos el golpe de Trump a China con esta inversión de Taiwán Semiconductores. Ojo también a los aranceles que podrían anunciarse en los próximos minutos. Mañana, el 4 de marzo, es la fecha límite, pues China ya tiene un plan, ya tiene una respuesta, devuelve el golpe a Estados Unidos. Nos lo cuenta Manuel Velázquez. ¿Qué tal? Manuel, buenas tardes. ¿Qué está haciendo China? ¿Qué planea? Buenas tardes, Sergio. Pues en efecto, ya saben que la pasada semana se confirmaba ese 10% adicional, ya saben, 10% que anunció Donald Trump al principio de su legislatura. A la pasada semana un 10% adicional, sin echar marcha atrás, esos aranceles sobre México y Canadá. Pues bien, pues China ya ha respondido. En este caso, estudia lanzar aranceles y medidas no arancelarias contra el sector alimentario estadounidense, que incluiría tanto
el sector alimentación, todo lo que engloba a los procesados, tanto como el sector agroalimentario. Es la última respuesta de China, de la que se ha hecho eco el diario asiático Global Times, en la que se podrían gravar incluso los cultivos estadounidenses como respuesta a esas medidas, a ese arancel adicional del 10%, recordemos que anunciaba la pasada semana el presidente estadounidense Donald Trump. Recordemos, en este caso, fuentes cercanas al Partido Comunista Chino informaban de esa respuesta que incluiría, como les decíamos, aranceles y medidas no arancelarias. No han dado más información específica, pero China ya está estudiando y dejando filtrar ese golpe a la respuesta del presidente estadounidense, que por otra parte, decía el secretario de Comercio, Sergio Howard Lutnick, que progresa adecuadamente el otro frente arancelario que tiene abierto la administración estadounidense. México, Canadá, ya saben que mañana se vence ese plazo, y asegurando, en este caso, diciendo que han hecho un buen trabajo en la frontera, desdiciendo lo que decía la pasada semana Donald Trump, diciendo que habían entrado cantidades ingentes de fentanilo e inmigración ilegal como justificación de esos aranceles para México y Canadá. Recordemos también, Howard Lutnick también ha dicho que esta tarde, como saben, la administración estadounidense dará más detalles sobre los aranceles. Mientras tanto, en este caso, Pekín ya responde a Washington con esos aranceles al sector alimentario estadounidense. Bueno, pues pendientes de la respuesta de China. Muchas gracias, Manuel, por esta nueva última hora. Vamos a mirar también al Parlamento británico. Keir Starmer ha sido protagonista en las últimas horas con esta cumbre de líderes en Londres. Habla de nuevo sobre Donald Trump, sobre el apoyo de Estados Unidos. Dice también que Europa va a mantener la ayuda a Ucrania. Escuchamos a Starmer. But to succeed, this effort must also have strong US backing. I want to assure this House, I take none of this lightly. I've visited British troops in Estonia, and no aspect of my role weighs more heavily than the deployment of British troops in the service of defence and security in Europe. And yet I do feel very strongly that the future of Ukraine is vital for our national security. Russia is a menace in our waters and skies. They've launched cyber attacks on our NHS, assassination attempts in our streets. In this House, we stand by Ukraine because it's the right thing to do. But we also stand by them because it's in our interest to do so. Because if we do not achieve a lasting peace, then the instability and insecurity that has hit the living standards of working people in Britain, that will only get worse. And Putin's appetite for conflict and chaos, that will only grow. So a strong peace, a just peace, a lasting peace, that has now to be our goal. It is vital, it is in our interests, and its pursuit, Britain will lead from the front for the security of our continent, the security of our country, and the Entonces, a Keir Starmer, el primer ministro británico, hablando de que mantendrán el apoyo a Ucrania, dice que ya no solo es por seguridad, sino también por su interés. Daba explicaciones sobre las conversaciones en Washington mantenidas junto a Donald Trump y también esta cumbre de líderes que hemos vivido este fin de semana en Londres. Enrique, te quiero preguntar por esto. Keir Starmer se erige de alguna forma como el líder en Europa, también difícil de entender, arrastrando a Europa, ¿no?, a este conflicto cuando ni siquiera es parte de la Unión Europea. Quiero saber si te has sorprendido, porque Macron, también hablaba, ¿no?, sobre una especie de pacto, sobre una tregua, pero parece que Starmer es el que ha liderado las conversaciones este fin de semana. Llama la atención cuando no es parte de la Unión Europea, claro. Claro, es que lo más gracioso aquí, y es difícil no reírse ante esta situación. Claro, recordaréis que la semana pasada Scott Bessent, el secretario del Tesoro, estuvo en Ucrania y le dijeron lo de Zelensky está durmiendo, no se puede reunir contigo y tal. Bueno, justo estaba leyendo un tuit de ahora mismo de la periodista ucraniana Diana Panchenko, en la que dice precisamente fue una mentira que Zelensky estuviera durmiendo y por lo tanto estuviera indisponible para reunirse con él, sino que Zelensky
ya había dado su acuerdo con los británicos a través de ese protocolo para 100 años de asociación Reino Unido-Ucrania, y por eso Starmer tiene esta posición, porque claro, ellos son los que se creen ahora los dueños del tesoro, son los Gollum del tesoro ucraniano, pero igual que a Gollum les va a consumir esto y los va a llevar al monte del destino, donde no va a quedar ni las cenizas de ellos. Creen que van a arrastrar en interés de toda Europa, los británicos van a poder arrastrar a toda la Unión Europea a Ucrania para defender un pacto que es, en teoría, Reino Unido, Ucrania. Claro, Macron está ahí enseñando la patita diciendo, oye, un poquito para mí, ¿no? Y el resto, ¿qué van a decir todos? Ahí, dame un poco de mi tesoro, ¿no? Mi tesoro es my treasure, es de Reino Unido, lo siento, no es para el resto. Entonces, ¿qué vamos a ir? ¿Toda la Unión Europea a una guerra contra Rusia por Ucrania para sostener un acuerdo entre Ucrania y Reino Unido? O sea, esto de verdad es de Benny Hill, camarote de los hermanos Marx, Monty Python. Esto es de verdad de todo menos sensato. Normal que en Estados Unidos digan, oiga, si aquí esto no nos beneficia, ustedes se quedan ahí con los rusos y que se coman la guerra. Nosotros no queremos más guerras eternas. Si ustedes quieren seguir con esto, sigan. Nosotros nos vamos a ir hacia Asia-Pacífico, o como dicen en terminología estadounidense, hacia la región del Indo-Pacífico, que es donde tenemos los grandes intereses. Y claro, ahí ven que está Rusia, China, India, que están los principales actores mundiales. Y dicen, si ustedes están en Europa queriendo meterse en una guerra, pues allá ustedes. Pero no va a ser cosa de Estados Unidos. Y en el caso de Reino Unido, uno se pregunta, ¿qué clase de ejército van a enviar estos? Porque hay que entender y hay que traducir de la historia al presente como son los británicos en las guerras. Ellos invitan a que los demás se metan. Te abren la puerta, los primeros, parecen que están los primeros, pero luego dicen, venga, que vayan pasando al frente, vayan quemándose, para que otros mueran y ellos entren al final del todo y digan, bueno, pues hemos ganado, ¿no? Esa es la triste realidad del asunto. De ahí que, por ejemplo, Polonia, Eslovaquia y Hungría digan, pues como que por diferentes motivos no estamos nada interesados en esta guerra. Afortunadamente también en Rumanía hay una oposición a este belicismo y resulta que si sumas esos 4 países, son lo que territorialmente separa la península europea de Rusia. Es decir, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Países que por una razón u otra no están con muchas ganas de meterse en una guerra contra Rusia, además porque serían la primera línea. Mal asunto para ellos. Mientras que Reino Unido y Francia, que son los países más alejados, son los más interesados en una guerra. Y en el caso de España, pues Sánchez está ahí soltando dinero. Oigan, no se pregunten cómo están aquellos pueblos en Valencia arrasados por la Dana. Pero a Sánchez le sobran 1.000 millones para soltarlos a Ucrania sin control parlamentario ni nada, porque ¿para qué la oposición? ¿Para qué el Congreso? Pues 1.000 millones más en ayuda. Oye, y en ayuda para España, para los españoles, no se sabe. Hay que irse a hacer la foto más cara del mundo en esa cumbre de Londres, de, como decías, un país que no está en la Unión Europea, pero que ahora parece que quiere ser el líder de los países europeos en un conflicto que hace frontera con países europeos, pero no con Reino Unido, pero que Reino Unido está metido en el ajo, como digo, por ese pacto de 100 años entre Ucrania y Reino Unido, para que esos recursos ucranianos vayan a Reino Unido. Y claro, Donald Trump en este caso es que se lo están poniendo facilísimo para que diga, oiga, ustedes son unos trileros, unos tarados, aquí se quedan con su guerra, yo me voy a otra parte, que yo tengo más problemas en Asia-Pacífico, que ahí es donde se está jugando el mundo. Ustedes están jugando a las guerras de los tontos, pues sigan con su guerra, nosotros vamos a seguir con el gran negocio mundial. Y así, bueno, nos van a dejar con esta situación y con estos políticos. Bueno, pues así está la situación en Europa, también con esta presión ahora de Reino Unido, con Francia, ya veremos con Alemania, porque Friedrich Merz también viene bastante fuerte en este sentido. Raúl, ¿qué opinas tú de estos movimientos en Europa? ¿Nos estamos acercando a un conflicto? A ver, realmente voy a ser absolutamente sincero, creo que es una decisión pésima el envío de tropas europeas a territorio ucraniano, pero por 2 razones. La primera de todas es que no se está calculando bien el riesgo que esto supone, porque cualquier malinterpretación de cualquier movimiento que pueda tener Rusia o las tropas europeas en la frontera que se vaya a establecer o que se pretenda establecer
la línea divisoria entre los territorios anexionados por Rusia en Ucrania y el territorio que queda de Ucrania, cualquier mala interpretación puede desatar efectivamente un conflicto que vaya a escalar de manera muy rápida, ¿no? Y esto es un problema. Pero es un problema por una segunda razón, y es que Europa no está preparada para afrontar ningún tipo de guerra. Cuando echamos un vistazo, por ejemplo, a las capacidades que tienen los ejércitos europeos, vemos que son absolutamente deleznables. Los arsenales de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea son también de chiste ahora mismo. Es cierto que hay algún país que puede destacar, como puede ser Polonia, pero ya hemos visto que Polonia se niega a mandar tropas, por el momento al menos, a Ucrania, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a una Alemania que tampoco parece estar muy por la labor, y otros países que por mucho que puedan parecer que sí que quieren aportar en el envío de tropas, que recordemos que se pretende enviar, o al menos las cifras que exige ahora mismo Zelensky es de 150.000 tropas botas europeas en el territorio ucraniano. Por mucho que haya países que quieran, como puede ser los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, la realidad es que la fuerza combinada que tienen estos tres países es de apenas 35.000 soldados. Entonces, no tienen ningún tipo de capacidad ahora mismo para poder aportar a esa defensa. Realmente lo que tendría que estar incentivando Bruselas y el resto de países miembros de la Unión Europea, así como también Reino Unido en este caso, es apoyar a Ucrania a través de mecanismos de mercado. Es decir, hacer lo que se está haciendo ahora, pero de manera aumentada. Tenemos, por ejemplo, una Rumanía que está ahora mismo colaborando con Ucrania para poder desarrollar los misiles antibuque T-360 Neptune, ¿no? Tenemos también a una Lituania que está también trabajando con Ucrania para poder desarrollar el misil Palianitsia. Y también tenemos pues a varias empresas alemanas y no solamente alemanas, también holandesas en territorio ucraniano haciendo aumentando aún más la producción de drones en el país, ¿no? La producción conjunta de drones en Ucrania, que recordemos además que ahora mismo Ucrania es capaz de producir 4 millones de drones al año, que es una barbaridad además. Entonces, si Europa realmente quiere ayudar a Ucrania a que se pueda defender ella sola, a que se pueda defender en general, realmente no es con el envío de unas tropas que va a ser absolutamente inviable porque no dan los números ni hay capacidad de producción en cuanto a la base industrial de defensa europea como tal, sino que es ayudando a que Ucrania pueda desarrollar su propio armamento, que además está probando que tiene la capacidad para poder ser un hub de producción armamentística, en este caso, que le puede ayudar a poder defenderse. Realmente eso sería una apuesta mucho más segura para todas las partes ahora mismo. Bueno, pues pendientes de las decisiones, de los movimientos en Europa, si se envían o no tropas, sigue insistiendo en este sentido Keir Starmer. Enseguida les vamos a mostrar su discurso completo, mirando también a la reacción del Kremlin. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Raúl, Enrique, Adrián, placer tenerlos por aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Un placer. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, nada, apenas unos minutos. Enseguida miramos al discurso del primer ministro británico Keir Starmer. Sigue insistiendo en enviar tropas a Ucrania, habla de aumentar el gasto en defensa. Hacemos una pausa y enseguida toda la información en Negocios Televisión.